Si en latín la primera persona del plural del verbo haber es habemus, y de ahí el famoso habemus papam, ¿por qué actualmente decimos hemos y no la forma que habríamos esperado habemos, que de hecho se considera vulgar, no estándar? Si buscamos en el CREA ejemplos de habemos, por supuesto los vamos a encontrar, pero siempre con dos significados básicos. Por ejemplo, los pocos que habemos somos combatidos por múltiples intereses. Habemos maestros que tienen 25 años de enseñanza. Como dicen en mi barrio, habemos muchas. Y otro significado, sí, ahora habemos vuelto. Este no es un vídeo de gramática y efectivamente en una notita del Español al Día de la web de la RAE vemos que dice usos incorrectos. En la lengua culta actual es hemos y no la arcaica habemos. Así no debe decirse habemos visto, sino hemos visto. Entonces ahí tenemos el uso de habemos en los tiempos compuestos, concretamente pretérito perfecto compuesto, y luego el otro uso, que también hemos visto en los ejemplos del CREA. También debe evitarse en el habla culta el uso de habemos con el sentido de somos o estamos. Por lo tanto, si quien habla desea incluirse en la referencia, no debe emplear el verbo haber en primera persona del plural, como se hace a veces en el habla popular, recurriendo para el presente de indicativo a la forma habemos. Habemos pocos solteros en el pueblo, eso no, debe decirse somos pocos solteros en el pueblo. Y luego, ojo, que sí que hay un uso correcto. Solo es admisible hoy en la lengua culta en la expresión coloquial habérselas con una persona o cosa. Ya sabéis con quién nos la sabemos con un asesino despiadado. Por tanto, salvo este uso sumamente restringido, habemos es una forma no estándar, a pesar de que, como hemos dicho, del latín habemus, lo que toca en español es habemos. Entonces, vamos a ver todo eso. Y por supuesto tenemos que empezar por el propio latín, donde teníamos dos verbos. El verbo básico para expresar posesión, que era habere, y es lo que en español decimos tener, mientras que el verbo tenere, de donde viene el español tener, el latín tenía sentidos más específicos como retener, mantener, sostener, etc. Por supuesto, vemos que todos son compuestos de tenere, con prefijos que usamos en español para dar diversos matices. Bien, nos quedamos con habere, que como hemos dicho tenía el sentido de tener, pero que ya en latín vulgar empezó a usarse también como verbo auxiliar, como un antecedente de los tiempos compuestos. Por ejemplo, habeo scriptum, literalmente tengo escrito, es decir, he escrito. Y también como verbo auxiliar para formar perífrasis como la de futuro. Entonces, por ejemplo, del clásico cantare habemus, acabaremos teniendo cantaremos. Por tanto, ya en el propio latín, el verbo habere tenía un significado léxico, es decir, el significado de posesión, el significado de tener, y un significado gramatical como verbo auxiliar. Vamos avanzando en el tiempo y mientras que en otras lenguas romances los descendientes de habere han conservado su significado posesivo, además del auxiliar, por ejemplo, tenemos el francés je mange, es decir, he comido, significado gramatical, auxiliar, pero también j'ai un chat, tengo un gato. Y exactamente lo mismo en italiano, ho mangiato, he comido, uso auxiliar, pero ho un gatto, tengo un gato. Entonces, mientras que en otras lenguas romances teníamos este doble sentido, ya en el propio castellano medieval, el sentido de haber como sinónimo de tener fue cediendo ante el verbo tener. Durante buena parte de la Edad Media, tener alterna con haber con el significado posesivo. Aquí tenemos un ejemplo bastante bueno de Berceo, que dice «Non habemos dineros, ni oro ni argent. Un caballo tenemos en casa solamente». Entonces vemos que en un verso usa habemos y en el otro usa tenemos, pero con el mismo significado. Por tanto, todavía en la Edad Media, los dos verbos se usaban con el significado del actual tener, pero poco a poco, a lo largo de la Edad Media, haber con el significado de tener se fue perdiendo y va a ir apareciendo cada vez más solo con significados de verbo auxiliar. Vamos a ver varios ejemplos de Alfonso X en su General Historia. «Non quieras a nos matar, que nos tenemos en campo tesoro de trigo». Vemos que Alfonso X usa el verbo tener
con el significado de posesión. No usa haber como había hecho Berceo. Otro ejemplo. Todos somos hermanos e non habemos por qué nos partir aún de morada. Aquí tenemos el significado de obligación. No tenemos por qué partirnos, es decir, no tenemos por qué irnos. Otro uso del verbo haber. Aquí en este significado intermedio entre la obligación y el futuro. No nos mates y mostrarte hemos, es decir, hemos de mostrarte o te mostraremos grandes tesoros de trigo. Y el último ejemplo, agora decir-vos hemos de la razón de Narciso. Aquí ya con el significado más bien de futuro. Ahora os diremos, ya no tanto de obligación. Y por supuesto, quien haya prestado especial atención a las imágenes habrá visto que unas veces aparece con H, otras veces sin H. Lo más normal es sin H. En ninguno de los casos se aspiraba la H. Como digo, todos estos cambios fueron dándose en la Edad Media y ya para el siglo XV, haber ha perdido su valor léxico de posesión y queda como verbo gramatical. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la Amadís de Gaula, siglo XV. Mucho vos agradecemos lo que dicho habéis, mas yo y la reina hemos prometido a nuestra hija de la no casar contra su voluntad. Entonces tenemos aquí dos casos de pretérito perfecto compuesto, habéis dicho y hemos prometido. Además, especialmente interesante, vemos que en el primer caso dice dicho habéis, mientras que en el segundo dice hemos prometido ya con el orden actual. Entonces, durante todo este tiempo, en la Edad Media, alternaron las formas plenas, especialmente para el valor posesivo, con las formas reducidas, especialmente para el valor gramatical. Entonces, aquí tenemos una tabla, en la primera columna vemos las formas en latín, en la segunda columna vemos las formas idealmente para el posesivo, que son formas más largas que evolucionan tal cual del latín, habes, habe, habemos, habedes, haben, y en la tercera columna formas más breves, más cortas que se usaban para el significado de auxiliar, as, a, hemos, edes, han. Y estas formas son más breves porque las formas auxiliares tienden a abreviarse. Aquí otra vez, quien esté prestando atención a la tabla verá que en la primera persona del singular tenemos un indicio de confusión de formas. Es decir, tenemos para el posesivo y también para el auxiliar. Realmente la forma es la propia del auxiliar, mientras que en el posesivo habríamos esperado ayo y sin embargo tenemos Es decir, para el valor posesivo ya se ha cogido la forma del auxiliar. Y a partir de aquí cada vez hay más confusión de formas que fue extendiéndose en la Edad Media al resto de personas y solo habemos y habedes resistieron como formas plenas para el significado léxico posesivo. Para el futuro se usaban siempre las formas reducidas, por ejemplo, comer hemos, comer edes, mientras que en el perfecto habedes era casi exclusiva. Por ejemplo, habedes comido y habemos alternaba de forma más o menos equilibrada con hemos. Por ejemplo, habemos comido o hemos comido. Actualmente el verbo haber queda principalmente como auxiliar, además del uso impersonal de hay, especialmente para el pretérito perfecto compuesto, por ejemplo, hemos amado, y las perífrasis como la de obligación, por ejemplo, hemos de irnos. Mientras que en la segunda persona del plural se mantiene la antigua distinción, habéis comido, pero comeréis, donde en comeréis tenemos esa forma eis que procede de edes, que procede a su vez del latín etis. Entonces, habetis, habedes, habéis, forma plena, todavía conservada en habéis comido, pero eis, forma abreviada, que es la que queda en comeréis, comeréis. Entonces vemos que en la segunda del plural se conserva la forma plena para el pretérito perfecto, la forma abreviada para la originariamente perífrasis de futuro. Sin embargo, en la primera persona tenemos hemos comido y también comeremos. No decimos habemos comido, que es lo que correspondería realmente a habéis comido. Entonces, tanto en hemos comido como en comeremos tenemos solo la forma reducida. La forma plena habemos ha caído en desuso. O más bien que ha caído en desuso, quizás sea más realista decir que actualmente la forma habemos se considera no estándar o subestándar o vulgar o rural.
Y sin embargo, aquí otra vez, reflexión. No hay propiamente ninguna razón fonética o morfológica para que una forma como habemos, que es la que esperábamos del latín habemus, se considere hoy no estándar, subestándar, vulgar, rural. Por lo que, nuevamente, esta consideración es cuestión de prestigio, o más bien en este caso, desprestigio, y todo esto del prestigio no deja de ser, de alguna forma, convención. Es decir, convencionalmente consideramos que habemos es incorrecto, aun cuando, como ya hemos visto, de forma estrictamente lingüística, no hay ninguna razón para justificarlo.